Buenas noches, mis amados hermanos. Les saludo de nuevo, hombre, como habíamos prometido, viernes a las 7 de la noche. La escuela bíblica continúa de la Iglesia Comunidad Cristiana de Cartagena. Mi amado, te invito en este momento que dejes tus afanes, dejes lo que estés haciendo y que te concentres. Vamos hoy a inquirir en la palabra, de buscar este manjar que es la Biblia. Bueno, te invito a que primero pongamos este espacio en las manos del Señor. Amado Dios, a ti sea la honra, la gloria y la exaltación por los siglos de los siglos. Agradecemos permitirnos estar aquí, escuchar tu palabra y aprender. Queremos conocerte más, Dios soberano. Ayúdanos a cada uno a asimilar, acomodar y adaptar tu palabra, sobre todo a ponerla en acción. Pero que no sea la sabiduría humana, Padre, ni hueca, ni filosofía tampoco, Señor. Queremos es tu palabra, exquisita y sazonada, direccionada por tu Espíritu Santo. Por eso te doy a ti la honra y la gloria, Señor, y lo creo. Amén. Mi amado, como hablábamos, crónicas en la antigüedad se conocía como acciones o hechos de la época o del tiempo. Y en su expresión, el cronista nos muestra a nosotros la comprensión correcta de la historia universal de la fundación de Israel, el nombramiento de David y la construcción del templo de Dios que residía en el mundo. Sobre todo, nos muestra un anticipo del verdadero templo, es decir, de Jesucristo, que residió en el mundo como hombre. Por eso, nosotros podemos identificar algunos aspectos relevantes en Crónica. Y hoy la intención es esa. Por ejemplo, ¿por qué se nos habla tanto del ascenso de David al poder? Básicamente, cuando David se entera de la muerte de Saúl y Jonatán, David mata al confeso asesino. Y en su entorno, él luego entona un lamento por los caídos, es decir, por Saúl, pero también por Jonatán. Luego, él se mudó a Hebrón, donde los ciudadanos de Judá lo coronaron como rey. Esto condujo a la guerra con Israel bajo el hijo de Saúl, Isboset, ¿se acuerdan? Después de mucha intriga, los mismos comandantes de Isboset lo asesinaron. Cuando David se entera, hace lo mismo con ellos. Mucho tiempo después, las tribus del norte lo coronan a él como rey en Hebrón. ¿Qué hacen? Unifican a todo Israel bajo su mandato. Posteriormente, David dirige la captura de Jerusalén y la convierte en la capital, para que así organizarse y someter a todas las naciones que se le oponían. Al final, él toma el control de la tierra que Dios le había prometido originalmente a sus antepasados. Es importante ver cómo en el reinado de David, el episodio de la muerte de Saúl nos proporciona a nosotros un trasfondo para el reino de David. El reinado de David fue espléndido, pero el pináculo de su gobierno fue llevar el arca a Jerusalén. Esa es la cumbre, ese es el clima de su reinado. Sin embargo, ¿qué hace Dios? Dios honró el deseo de David de construir un templo al otorgarle un trono eterno. ¿A través de quién? De Jesús. David prospera aún más debido a la bendición que Dios le da, porque él dedica al Señor el botín de todas sus victorias. Tú y yo estamos haciendo lo mismo. ¿Qué victoria tuvimos hoy y le hemos entregado el botín al Señor? Pregúntate eso. Entrégale el botín, dedícale tus botines al Señor, es decir, tus triunfos, aún cuando nadie te está viendo. Entonces es importante que en Crónica, el mismo cronista nos muestra los preparativos de David para el templo, porque allí nos van a detallar algunos aspectos, como decía, de ese templo que vendría, Jesucristo. Entonces, la última sección del primer libro de Crónica presenta los preparativos de David para la construcción del templo. Para el cronista, esta fue la contribución más importante del reino de David y ocupa el lugar primordial en todo el relato de David. Cuando él se enfoca en David es simplemente para contextualizarnos al templo y teniendo en cuenta que David es una tipificación de Cristo. Entonces, el sitio del templo fue escogido por Dios. David organiza a los levitas y sacerdotes para la obra del templo. Él organiza al ejército y lleva a cabo una convocatoria nacional
donde las personas contribuían con ofrendas. Pero llega una parte fundamental y crucial también. Salomón, que a la postre es quien construye el templo y es el hijo del cual Dios pues le había prometido que lo haría y que también sería bendecido y ungido. Salomón fue ungido como rey y Sadoc como sacerdote. Recuerden que eso se cumple en Cristo, las dos figuras en él, rey y sacerdote. Entonces nosotros podemos observar también cómo encaja las crónicas en la historia de Dios. La Biblia no están organizadas al azar, los libros de la Biblia no están organizados al azar. Cada libro está organizado con un propósito y es para mostrarnos el paso a paso de la historia de nuestro Dios. ¿Y cómo encaja Crónica en esta historia? Básicamente, Primera de Crónica nos muestra cómo Dios construye su nación y Segunda de Crónica es cómo Dios educa a su nación, enfocándonos específicamente en algunos aspectos y es mostrarnos a Cristo. Entonces, cómo Dios, o más bien, cómo el cronista nos muestra a Cristo en los libros de Crónica. Vemos la promesa mesiánica de que un hijo de David gobernará sobre Israel. Eso es lo que ocupa el centro de Crónica. Se trazan los linajes familiares por eso, de los reyes de Israel, con ese objetivo. Es decir, para que el hombre se quede sin excusa, que Jesús no es uno que surge al azar o simplemente colocado ahí en la historia. No, Jesús tiene un linaje, tiene una genealogía como la tenemos todos los hombres, todos los seres humanos. Además, vemos aquí también cómo Dios se demuestra que ha sido fiel en mantener a un hijo de David para que dirija a Israel, incluso al enfrentar al exilio. Este hijo de David es lo que conocemos como eternamente amado de Dios. Entonces, vemos también la oración que David exalta. Eso es lo que nos muestra Cristo, nos muestra Cristo en Crónica, el cronista. Entonces vemos la oración de alabanza de David que se aplica a Jesús. Nos dice, Primera de Crónicas 29 del 10 al 13. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Y hacemos el paralelo enseguida cómo se aplica a Jesús. Y eso está en Apocalipsis 5:12, el cual dice que decían a gran voz, o sea, está enfocándose a lo que hizo David acá en Crónica. El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la alabanza. Entonces, mis amados, esto es lo rico de escudriñar el libro de Crónicas, cómo nos muestra a Cristo desde el principio. Entonces, miremos aquí también los principios básicos de la cosmovisión cristiana en Crónicas. Vemos aquí la enseñanza sobre Dios. Vemos cómo Dios es soberano en llevar a cabo sus planes del reino. Su pacto incondicional con el indigno David es tan magnífico como el pacto que hizo con Abraham. Él desea la adoración de su pueblo de la manera que él lo ha revelado. Y eso es lo que vemos aquí en Primera de Crónicas 28:12, el cual dice, asimismo el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para la tesorería de la casa de Dios y para la tesorería de las cosas santificadas. O sea, que para conocer bien sobre la
obra del Espíritu Santo en la revelación de los planes para la construcción del templo. O sea, el Espíritu Santo aún obraba allí. Ahora, sin embargo, vemos la preocupación de David por el arca, sus preparativos para la construcción del templo y la organización de los sacerdotes y levitas. ¿Eso saben qué? Demuestran esto aquí. El salmista, no solamente el salmista, el cronista nos está mostrando perfectamente todos estos aspectos. También vemos la enseñanza sobre la humanidad. La larga genealogía al comienzo de Primera de Crónicas muestran que Dios se preocupa por las personas como individuos. Es decir, que cada ser humano tiene un valor, pues nosotros fuimos creados a su imagen. Si un historiador, imagínense ustedes, si un historiador se toma la molestia de describir y preservar estas listas, que pueden resultar a veces tediosas, fastidiosas para mucha gente, ¿cuánto más creen ustedes que se preocupa Dios por la gente pequeña? Que tal vez parezca insignificante para algunos, para Dios no. Por otra parte, también David modeló de forma magnífica que los seres humanos pueden lograr cosas grandes y tareas grandes para Dios de forma magnífica. Cuando sus corazones se vuelven apasionados para agradarle a Dios. Y por último, vemos aquí la enseñanza sobre la salvación. La enseñanza más clara sobre la salvación como don de Dios es el Salmo de Acción de Gracia de David. Cuando el arca del pacto finalmente fue puesta en una tienda, eso lo vemos en Primera de Crónicas en el capítulo 16, la conclusión aquí demuestra de forma especial que el propósito de la salvación es dar gloria a Dios. Ojo, ni siquiera salvarlo. El propósito de la salvación no está en salvarlo, es en exaltar a Dios, es en gloriar a Dios. Por eso es que aquí se nos dice en Primera de Crónicas, en el capítulo 16, versículo 34 al 36, dice: aclamad a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna, y decid: sálvanos, oh Dios, salvación nuestra, recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Ese es el propósito de la salvación, glorificar a Dios. Mi amado, yo espero que esta enseñanza, que este resumen, que este panorama de un libro que para mucha gente a veces resulta incómodo, ¿sí?, haya sido de mucha bendición a tu vida. Y yo te invito a que escudriñemos la palabra. No dejes, así como no dejamos de congregar, no dejemos de estudiar la palabra. Enriquezcamos con ella nuestra vida. También te invito, mi amado, a que día a día busquemos más la presencia de Dios. No te pierdas de estos espacios. Recuerda, viernes a las 7 de la noche. La iglesia Comunidad Cristiana de Cartagena tiene una escuela bíblica para ti. Dios te bendiga, mi amado. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao, chao.